se olvide nunca eso, que los aplausos son para nuestro Dios, son para el Señor. Ya usted sabe que acá no alabamos ni le aplaudimos a hombre, acá le alabamos siempre a nuestro Dios. Aleluya. Dale fuerte un gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. La paz del Señor reine siempre el corazón de la iglesia. Vamos a darnos un saludo entre los hermanos. Dele la mano al que está a su lado. Pero dele la mano con una sonrisa. Sonríale y dígale, Señor te bendiga. Qué bueno es verte y qué bueno es tenerte en esta tarde de bendición. Amén, ya ahí nomás. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor, hermanos amados, porque nos permite una vez más estar acá. Les saludo siempre con la paz del Señor, esperando pues que haya sido una semana de bendición. Y estamos seguros de que esta semana que tenemos por delante será también de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Es que usted y yo caminamos siempre en bendición. Vamos a abrir la Biblia. En el libro de Pedro, en la primera carta, epístola. Vamos a lectura la primera carta de Pedro. Quiero leer con usted un pasaje desde el verso 2 en adelante. Libro del apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 2 en adelante. Amén. Damos lectura a la palabra del Señor siempre para la gloria de su nombre. Dice el primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los postreros tiempos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Amén, amados hermanos. Tenemos como tema en esta tarde preciosa una esperanza y un llamamiento. Dígale a la persona que está a su lado, tenemos como tema una esperanza y un llamamiento. Una esperanza y un llamamiento, no se olvide. Vamos a orar, cierre sus ojitos y oramos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por esta tarde de bendición. Gracias, bendito Dios, por este segundo tiempo que nos permites, Padre, llevar en tu casa juntamente con mis hermanos que han venido en busca de tu bendición, en busca de tu palabra, en busca de un consejo, en busca, Señor, de
poder ser edificados un poco más cada día. Gracias porque estamos seguros que tu Espíritu Santo está en este lugar y se pasea y se mueve, y que tu presencia nos edifica a cada momento. Tu palabra nos edifica de tal manera, Dios mío, que nuestra fe sea fortalecida cada día. De tal manera que nuestra fe se robustezca cada día un poco más para avanzar, Dios mío, sin detenernos hasta que Cristo venga. Ciencia y sabiduría es lo que te pedimos siempre. Por el Espíritu Santo, revélanos siempre tu palabra, Señor, que nuestro corazón está hambriento y sediento del conocimiento de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Dale un aplauso fuerte a Dios. Vamos, vamos, que el asiento no le apague la alabanza al Señor. Alábale fuerte a Dios. Fuerte la alabanza al Señor. Gloria a Dios. Le decía a los hermanos en la mañana, o al grupo de la mañana, que cada día pues los tiempos van volviéndose más incomprensibles. Más incomprensible. Ayer veía en la televisión a alguien que hablaba ayer y tal vez algunos sepan, pues ahora para referirse a los hombres, ¿no es cierto? Siempre se utiliza el artículo él. Y para referirse a las mujeres, pues la o ella, él, la, ella. Nosotros, cuando queremos hablar de varones, cuando queremos hablar de mujeres, las mujeres dicen nosotras, nosotros los varones. Pero ayer me llamó la atención, sí había yo escuchado, ¿no? Pero al ver que era un programa extranjero, una presentación extranjera, de otro lado, de otro país, y cuando él hablaba decía nosotres, tres con E, no nosotros, no nosotras, sino que el que hablaba, el presentador que estaba hablando decía nosotres. Y resulta que ahora de a poco se está involucrando este tipo de forma de hablar, porque usted sabe que en el mundo, pues, para el mundo, pues ya no solamente existen los varones y existen las mujeres, sino que ahora también existe ¿no es cierto? No sé si decir un tercer sexo, pero bueno, una tercera personalidad de la gente. Pues ya unos son hombres, otros son mujeres, y hay quienes no se sienten ni mujeres ni hombres y se sienten, ¿no es cierto? O dice, siendo hombres dicen ser mujeres, son homosexuales, y siendo mujeres pues se sienten varones y en realidad son mujeres. Pues entonces se habla de nosotres, ya no nosotros, ya no nosotras, sino que para involucrar a todos, que hay hombres, mujeres, homosexuales y lesbianas, se está hablando de nosotres. Y él hablaba aquí, todos nosotros presentes, decía nosotros. Y entonces podemos darnos cuenta que, amados hermanos, pues el mundo está cada vez más incomprensible, más situaciones se van presentando en la cual pues de a poco lo que es normal ya va viéndose y escuchándose como anormal, y lo que nunca ha sido normal pues ahora ya va tomando una cara normal, ¿no es cierto? Una cara normal, como siempre yo lo digo, pues si hace años atrás una persona se consideraba homosexual, ¿no es cierto? Me recuerdo que no era algo público, era algo vergonzoso, era algo que en la gente no se enorgullecía, pues la gente andaba escondida. Si una mujer se consideraba que no le gustaban los hombres, sino que le gustaban las mujeres, no era algo antiguamente o anteriormente, no era algo de qué enorgullecerse, era algo más bien que a pesar de que la gente practicaba aquella situación, sin embargo, era algo que la gente se ocultaba, pero ya no es así. Ahora nosotros podemos darnos cuenta de a poco cómo las cosas anormales van tomando un matiz normal.
¿no es cierto? Y se va viendo ya la situación que antes la veíamos como anormal, ahora la estamos viendo como algo normal. Y lo que antes se veía como algo normal, más bien ahora se va viendo como algo anormal. Es decir, de a poco se va cumpliendo la Biblia. La Escritura va nuevamente, porque cada vez se va cumpliendo lo que dice la Escritura, que a lo bueno se le va de a poco llamando malo, y de a poco se le va, aleluya, a lo malo llamando bueno. Dice la Escritura que tiene que llegar un momento en que la gente a la luz le llamará tiniebla, y a las tinieblas le llamará luz. A lo dulce le dirá amargo, y a lo amargo le llamará dulce. Entonces eso es lo que está pasando. Y de acá pues queremos una vez más traer una enseñanza para que nosotros podamos entender de que si, como dice la Escritura, si bien es cierto, estamos en el mundo, caminamos en este mundo, pero tenemos que estar conscientes de lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Que no, en realidad no somos del mundo. ¿Cuántos están conscientes de eso? Estamos conscientes que aunque vivimos en este mundo y habitamos acá, aunque caminamos acá, aunque peregrinamos acá, nosotros debemos siempre estar conscientes y convencernos de que nuestra verdadera ciudadanía no es de este mundo. Dice la Escritura que nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde un día vendrá nuestro Salvador, desde donde estamos esperando que un día venga nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a su nombre. Por lo tanto, siendo que aunque estamos aquí en la tierra y habitamos aquí en la tierra y no somos de la tierra, somos ¿no es cierto?, del cielo, pues tenemos que nosotros estar siempre atentos de que no porque la gente vaya viendo las cosas anormales, las vaya viendo como normal, lo mismo va a pasar con nosotros. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que pedirle siempre ayuda a Dios para que a lo bueno la veamos como bueno y las cosas malas las sigamos viendo como malas. Que a las cosas amargas les digamos que es amargo y a las cosas dulces les digamos que es dulce. Que a la luz la sigamos viendo como luz y a las tinieblas pedirle a Dios que nos dé siempre discernimiento para seguirlas viendo siempre como tinieblas. Amén, hermano. No nos puede pasar aquello que porque la mayoría en este mundo va viendo a las tinieblas como luz, también nosotros las vayamos viendo como luz, y que es algo que va a pasar, que es algo que va a ocurrir, porque el libro de Mateo capítulo 24 dice que si fuere posible, aún hasta los escogidos, ¿qué dice? Serán engañados. Si fuere posible, aún hasta los escogidos serán engañados. Y para que la Biblia diga que aún los escogidos, mire, una vez más, para aquellos que piensan que el hombre no se puede perder porque ya está en Cristo. Como la gente se está enseñando hoy día que si tenemos a Cristo ya no nos perdemos. Pues la Biblia dice que aún muchos de los escogidos serán engañados. ¿Y dónde queda eso entonces? Tenemos que estar conscientes y pedirle a Dios: Señor, yo soy escogido, tú me escogiste. Porque si usted está acá, si nosotros estamos acá, es porque Dios nos escogió para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo estoy completamente convencido de que todo aquel que está en una casa de oración y alaba a Dios y ha tenido la experiencia, ¿no es cierto?, de aceptar a Cristo y de caminar con Él, es porque ha sido escogido para salvación. Escogido para salvación. Por supuesto, sin dejar a un lado de lo que dice la Biblia, que muchos se introducirán encubiertamente. Claro, hay muchos que están en las congregaciones encubiertos, que se han introducido encubiertamente y que tienen un propósito y tienen un plan, ¿no? La Biblia enseña que hay muchos que se han introducido en la casa del Señor encubiertamente, o sea, escondidos. Muchos están escondidos en la casa del Señor con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Con el propósito de convertir la gracia del Señor en libertinaje. Eso lo dice el libro de Pedro y el libro de Judas. Yo quiero pensar aún más todavía que hay muchos que están en las congregaciones, que han entrado en las congregaciones y ni siquiera ellos se dan cuenta que el diablo los ha traído para tratar de convertir la gracia en libertinaje. Es posible de que ni ellos mismos se den cuenta.
Y por eso es que oramos y le pedimos incluso a Dios que, a pesar de que el diablo, entre comillas, los haya traído acá los alumbre la gracia del Señor y los coja y los envuelva la misericordia de Dios. Por eso siempre le estamos diciendo acá a los brujos que nos visitan, que bueno, no sabemos quiénes son, pero que sabemos que hay, no aquí, en todo lugar, en la iglesia del Señor, en las casas, en las congregaciones, en las casas de oración, se introducen brujos, hechiceros, satanistas, entre comillas, porque el diablo los ha traído. Pero nosotros sabemos que aunque el diablo los haya traído, aquí Dios les da su misericordia y la oportunidad de que sean salvos y reconozcan de que hay un Dios que les ama y que no quiere que se pierdan y que les da oportunidad de arrepentimiento. Hoy, amados hermanos, nosotros no podemos caer en ese juego del enemigo de ver las cosas de la forma en que no debemos de verla. Para que la Escritura diga, por supuesto, que hay muchos lobos vestidos de ovejas, porque esto es complicado en este tiempo, ¿no? Imagínense hoy en día megas iglesias de 10,000 y 20,000. ¿No? Escuchaba a alguien que decía, no te preocupes, que aquí no te decimos que tienes que dejar esto, que tienes que dejar lo otro, que tienes que dejar... Si tienes otra mujer tienes que dejarla, que tienes que dejar el vicio. No te preocupes, que aquí no te decimos nada de eso. Pues aquí sí te decimos todo eso. Pues aquí sí, a todo aquel que llega aquí sí te decimos, deja el pecado, abandona el pecado. Si tienes esposa y eres casado y andas con otra mujer, abandona el adulterio. Si eres soltero y andas en fornicación, abandona la fornicación. Si andas en pornografía, deja la pornografía. Si andas en algo ilícito, déjalo ilícito. Aquí sí te decimos aquello, porque la Escritura nos manda a hablar verdad, a que conozca la gente la verdad. Aunque la verdad confronte, porque dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad es la que te va a hacer libre. Y si no decimos la verdad, vemos lugares, ¿no es cierto?, donde por supuesto quisiéramos también tener. ¿Quién no quisiera? ¿Qué pastor no quisiera tener una congregación de 10,000 y de 20,000? Claro. Pero lo bueno sería que el tamaño de la congregación que sea, seguir caminando conforme la Escritura lo determina, que así sean 50, 100 o sean 10,000 o 20,000, ¿no es cierto? Proclamar la verdad que hoy en día se la trata de maquillar, se la trata de ocultar o se trata de hablar una verdad a media que termina siendo mentira, ¿no es cierto? Entonces, amados hermanos, el tema de este día, que es una esperanza y un llamamiento, tiene que ver con todo aquello. Tiene que ver con seguir viendo las cosas como hasta aquí las hemos venido viendo. Porque conforme va pasando el tiempo, aún en el ámbito cristiano, la gente se va acomodando de a poco al sistema. De tal manera que si alguien se mete de lleno a las cosas de Dios, ¿sabe quién es el que le dice fanático a aquel cristiano que se mete de lleno en las cosas de Dios? Ni tanto la gente del mundo. Ni tanto la gente del mundo le dice al cristiano que se quiere meter con todo en las cosas de Dios, le dice fanático. ¿Sabe quién es el que le dice fanático? El propio cristiano. Muchos cristianos mismos son los que le dicen a otro cristiano cuando ven que quiere meterse en Dios, cuando ven que quiere buscar a Dios, cuando ven que quieren caminar en obediencia, en santidad. Tú te has hecho el fanático, tú te has hecho el religioso, tú te has hecho el legalista. Es porque de a poco se está cumpliendo esto, que el mismo pueblo de Dios está entrando en el juego del diablo, que está viendo las cosas buenas, las está viendo como malas. Porque dentro del pueblo de Dios se está viendo como malo buscar a Dios. Hermanos, tenemos 7 días de ayuno y oración. No, pues eso es exagerado, hermano. En tu iglesia hay todo eso. Hermanos, tenemos una semana de retiro, vámonos a la montaña, 7 días. No, eso es fanaticada. Eso es lanzar y dar vuelta y quedar en el término del culto todo sudado, desbaratado, que vienes con tu glamour y terminas aquí todo alborotado, despeinado. No,
No, pues hermano, eso es fanaticada. Pero esa misma gente que te dice eso, no se recuerda cuando eran parte del mundo y se iban a los estadios. ¡Ah! Y venía Ricky Martin, ¡ah! Y se tiraban sobre Ricky Martin, se tiraban sobre Shakira y se le tiraban una firma, un autógrafo. Eso no es fanaticada para ellos. Fanaticada es que acá tú y yo busquemos a Dios y nos metamos con Dios. Y tú eres fanático. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que están siendo contaminados y están comenzando a ver las cosas malas como buenas y las buenas como malas. ¿Sí? Porque si a ti se te enseña de que vistas con pudor, con modestia y con decencia y con un poco de vergüenza, dicen, no hermano, eso es esclavitud, eso es legalismo. Porque si se nos enseña a nosotros por la Escritura que hay que aún hasta en el vestir, tenemos que tener un poco de vergüenza, dice la Escritura, que vistamos con modestia, con decencia, con vergüenza, con pudor. Entonces, quienes ya están contaminados dicen, no, qué de malo si Dios ve el corazón. Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Entonces, podemos ver, amados hermanos, de cómo aún el propio pueblo de Dios está siendo cambiado de esa manera. Está mirando, ¿no es cierto?, las cosas buenas como malas, porque a quién le hace daño vestir decentemente y con pudor y no conforme a las corrientes del mundo. ¿A quién le hace daño? ¿A quién le hace daño? ¿A quién le hace daño de los hermanos varones o de las hermanas mujeres que vistamos decentemente y no conforme a las corrientes del mundo? Porque antes, si bien es cierto, este tema era más se escuchaba entre las hermanas, no entre las damas, de que se vistan honestamente, decentemente, de que no muestren su figura. Ahora no, ahora también es un tema de varones. También es un tema de varones. Porque podemos ver claramente cómo el varón también ha sido arrastrado. Podemos ver varones con vestimentas, ¿no es cierto?, medias raras, con pantalones todos apretados al cuerpo. Y qué sé yo, hermano, con cortes en sus cabellos, todo lo que hay en el mundo. El problema es que mucha gente en la iglesia la quiere imitar. Porque no solamente en el mundo se raspan las cejas, también hay hermanos que ahora se raspan las cejas. Pero eso no es malo. Eso no es exagerado. Lo exagerado es que tú no quieras hacer eso. Lo malo es que tú no vistas así. Para ellos, el buscar a Dios y el tratar de caminar de forma correcta conforme lo manda la Biblia, eso es malo. Pero lo que ellos están aprendiendo, porque hay falta de enseñanza, de liderazgo en estos lugares, eso no es malo. Eso no es fanaticada. El que quiere buscar a Dios le dicen esto es fanaticada. Pero el hombre que anda con las cejas raspadas dice no, y eso no es ser fanático a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente que muchos de los creyentes serán engañados y están siendo engañados. Y por eso es que se escucha en muchos lugares. No, aquí no te decimos nada, nada es malo. El cambio viene por sí mismo solo, no, el cambio viene, lo hace Dios, pero por medio de la enseñanza, de la Escritura. Porque si no hay enseñanza, entonces tampoco habrá cambio, porque la gente pensará que está caminando bien. Dale un aplauso al Señor. Dios es el que cambia. Por medio de la palabra, porque Dios es la palabra y la palabra es Dios. Y si no hay la enseñanza, ¿qué cambio va a tener la gente? Como me dijo una hermana, aunque pareciera mentira, hermano, pero una hermana me dijo, pastor, con tanto tiempo que yo tuve en una congregación anteriormente y nunca me dio por casarme, nunca. ¿Pero por qué nunca me dio por casarme? Porque nunca en el tiempo que yo estuve en esa congregación, nunca escuché que no estar casado era estar en fornicación y es estar en pecado delante del Señor. Como yo nunca escuché aquello en esa congregación,
Yo pensé que estaba bien y por eso nunca me dio por casarse. Todo es que yo comencé a congregarme acá, me dice, no aquí sino en Puerto Bolívar. Todo es que yo comencé a congregarme acá y comencé a escuchar que yo no estaba bien, que yo estaba mal porque estaba en pecado de fornicación. Que el solo hecho, aunque yo tenga tantos años con mi esposo, el solo hecho de no estar casado, eso es fornicación y yo estoy pecando. Y la fornicación es un pecado delante de Dios. Y los adultos y los fornicarios un día los juzgará Dios. Yo aprendí que tenía que casarme y comencé a hablar con mi esposo, que aunque no es cristiano, él terminó cediendo y aquí estoy, ya estoy casada, ya me bauticé. ¿Por qué? Porque claro, Dios nos va a cambiar, nos va a transformar por medio de su palabra, que es la enseñanza, porque la palabra es luz para nuestro camino. La palabra está puesta para enderezar nuestros pasos y para que nuestros pasos no se salgan a lo torcido, dice la Escritura. Amén. Entonces, en este pasaje, amados hermanos, que solo en la introducción siempre se me va el tiempo, es para eso, para afirmar nuestra posición como creyentes. A pesar de lo que se escuche, a pesar de lo que en este tiempo se diga en muchos lugares, entre comillas, cristianos, una esperanza y un llamamiento. Primero en este pasaje, ¿no es cierto? A lo que me quiero enfocar en este primer pasaje, en el versículo 2, la Biblia dice que usted y yo fuimos elegidos por la presencia de Dios. ¿Me escuchó? Fuimos elegidos no por la presencia de Dios, sino por la presciencia. Si usted se da cuenta, no habla de la presencia, habla de la presciencia. Lo que está diciendo ahí, hermanos, es de que para que usted y para que yo, para que nosotros estemos en este momento aquí alabando y glorificando a Dios, es porque fuimos escogidos desde antes de nacer mismo. Antes de nacer mismo, ya nosotros fuimos escogidos por Dios. Es más, vámonos más allá. La Biblia dice incluso de que antes de la fundación del mundo ya fuimos escogidos. Para que usted y yo estemos aquí en este momento glorificando a Dios. Antes de que Dios funde la tierra misma, ya Dios nos escogió para la salvación. Eso debemos primero de entender. Fuimos escogidos por Dios desde mucho antes atrás. Esto no es nuevo. Dios ya tenía en mente el que aquí usted y yo estemos glorificando hoy día su nombre. Sí. Por eso que Cristo murió no solamente por los pecados de la gente de su época, no, murió por los pecados de la gente de la época antigua, pasada, de la época presente de él, de la en que él vivió y de la época futura que entramos nosotros y los tiempos que sigan viniendo. Cristo murió por los pecados de toda la raza humana. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo ya la gente fue escogida. ¿Y fue escogida para qué? ¿Para qué fue escogida? Dice que fuimos escogidos para ser obedientes, para obedecer y para ser rociados por la sangre de Cristo. Primero fuimos escogidos para salvación. Porque nadie que no sea rociado con la sangre de Cristo puede ser salvo. Fuimos escogidos para salvación. Pero dice que fuimos escogidos para obedecer, para obediencia. Por eso mucho cuidado cuando usted escuche a esa gente que dice, no, lo que pasa es que ustedes quieren ser salvos por obras. Y cuando se le habla que hay que ayunar, que hay que orar, que hay que vigilar, no, hermano, ya no, ustedes quieren ser salvos por obra. No, nosotros somos los que tenemos bien en claro que la salvación es por gracia. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué podemos dar para ser salvos nosotros? No podemos dar nada. Fue Jesús el que tuvo que pagar el precio de nuestra salvación. ¿Con qué el hombre qué podrá darle a Dios el hombre para poder ser salvo? Nada, no podemos darle absolutamente nada porque no nos alcanza. Fue Dios el que tuvo que a su propio Hijo enviarlo para que por medio de forma gratuita y de gracia seamos salvos. Pero entendemos y tenemos claro que en la gracia hay que obedecer. Amén, hermano. Hay que obedecer. No porque pensemos que seamos salvos por obra, sino porque en la gracia hay que obedecer. Si en la ley
Dice el libro de Hebreos, si en la ley por 2 o 3 testigos, miren lo que dice el libro de Hebreos, que si en la ley por 2 o 3 testigos la gente moría por no obedecer, ¿cuánto más castigo pensáis que recibirá en este tiempo aquel que pisoteare la sangre del nuevo pacto? Es que la gente dice, no, eso era antes, en el Antiguo Testamento es que eran todos esos juicios. No, ya en la gracia no hay juicio. En la gracia todo es bondad, todo es amor. Sí, todo es bondad, todo es amor, pero Dios no ha cambiado. ¿Cuántos saben que Dios no cambia? No, Dios no ha cambiado. Dios es inmutable, no cambia. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos y también en el Antiguo Testamento que le sirvamos a Dios con temor y con reverencia, porque termina diciendo, porque Dios es fuego consumidor. No es que porque estamos en la gracia ya no pasa nada, como quiera que sea tenemos que vivir, no. En la gracia hay que obedecer, y por eso es que dice acá que fuimos escogidos nosotros para salvación, que es lo primero, para ser rociados con la sangre de Cristo. Fuimos escogidos para salvación. Que nadie tampoco te llene la cabeza en que porque de repente fallaste en algo ya estás perdido. No, tampoco se trata de eso. Eso hay que tener bien en claro, ¿no es cierto? Hay que tener bien en claro que no es porque usted de repente algo falló, se deslizó en algo, ya se perdió. No, para eso dice la Escritura que mientras hay vida hay esperanza. Y si usted se da cuenta que en algún momento resbala en algo, cae en algo, para eso está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Lo único que hay que hacer es arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y si en determinado momento nosotros nos damos cuenta que resbalamos, porque somos humanos, pues está bien. Lo que hay que hacer es enseguida, dice la Escritura, Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos. Enseguida nos arrepentimos y nos alejamos del pecado, porque el que confiesa su pecado y se aleja del pecado, ¿qué alcanza? Alcanza misericordia. Eso es gracia. Eso es gracia. Que a pesar de que caigo, yo tengo chance de levantarme. Entonces, es verdad, también hay que meterse en la cabeza que por no cualquier cosa es que usted se va a perder. No. Momento que usted se dé cuenta que falló en algo, cualquiera, no quiero nombrar pecado porque también pudiera parecer que uno está dando licencia para pecar. Yo no quiero nombrar pecado, pero sí quiero decirle que cualquier rato que usted se descuidó y se dé cuenta que pecó, en lo que sea que pecó, no quiero dar nombres de pecado, en lo que sea que pecó, usted no está perdido. Si es que está con vida, no está perdido. Hay oportunidades que usted agache cabeza, doble rodilla, pida perdón, se aparte del pecado y siga adelante. Aleluya, dice Dios, conmigo no ha pasado nada porque te has arrepentido y te has alejado del pecado y sigues adelante. El problema es cuando cogemos y pisotear la sangre del nuevo pacto, es coger ya de juego, que planificar el pecado, en otras palabras. Entonces, amados hermanos, entender que somos escogidos para salvación y que fuimos escogidos para obediencia a todo lo que está escrito acá en la palabra. No tener en poco lo que dice la Escritura, que en este tiempo eso, no, ahora se está hablando hasta que el mucho conocimiento de la Escritura es malo. Hasta eso estoy escuchando yo, porque me gusta escuchar muchas predicaciones de todo tipo en el ámbito cristiano. Y se está diciendo ahora hasta que el mucho conocimiento es malo. ¿Cómo va a ser malo el mucho conocimiento? Si es a través del conocimiento, si hay algo, dice el Señor, si alguien tiene que gloriarse, que sea en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que hago juicio, misericordia y justicia. Pero se está diciendo que hasta el conocimiento es malo. No tienes por qué conocer mucho. No, mientras más conozcamos mejor. Lo que pasa es que hay que pedirle ayuda para poner en práctica y poner en obra lo que vamos conociendo, lógicamente. Pero no es que es malo conocer. No, mientras menos conozca, mucho mejor.
No, mientras más conozcas mejor, porque conoces más a Dios. ¿Cómo conocemos quién es Dios? Lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que le alegra el corazón del Señor. Sino a través de su propia palabra, a través de sus propias palabras que conocemos a nuestro Dios. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. Entonces, mire, el tema de esta hora es una esperanza y un llamamiento. La esperanza tiene que ver, quiero enfocarme a que, hermanos amados, tengamos bien en claro, o por lo menos hasta donde podemos tenerlo, de cuál es nuestra esperanza. Cuando hablamos de una esperanza, hablamos de lo que estamos esperando. Tenemos que tener bien en claro cuál es nuestra esperanza. No es cualquier cosa. Yo ponía como ejemplo en ante las hermanas. Hay hermanas, por ejemplo, que tienen la esperanza de que su esposo que se fue de su hogar regrese. Eso es tener esperanza, esperar que en algún momento él regrese. Y está bien, pues, ¿no? Esa esperanza. Pero mire qué tipo de esperanza podría ser aquella si una vez que el hombre que se fue regresa otra vez a maltratarla, a golpearla y a humillarla. ¿Qué tipo de esperanza es esa? Sí, ella tuvo su esperanza y a lo que regresó peor que antes. No, pues para eso que no regrese, pues. Tratando de explicar el tipo de esperanza. Imagínense la esperanza que tiene todo padre que tiene a su hijo en la penny. ¿Cuál es la esperanza que tiene todo padre que tiene a su hijo en la penny? Por muy malo que haya sido que sea el muchacho. ¿Cuál es la esperanza? Que salga, ¿no? Esa es la esperanza que tiene. Pero imagínense, sale el muchacho y otra vez el padre se da cuenta que otra vez está delinquiendo. Otra vez está asaltando, robando, matando. Sí, tuvo su esperanza, pero mire esa esperanza. Que se convierte luego en decepción. ¿Sí o no? Regresa el marido nuevamente a golpearla, a maltratarla. Esa esperanza se convierte en decepción. Entonces la mujer dice, por gusto regresó este hombre. La esperanza se convirtió en decepción. Lo que esperaba luego se convierte en decepción. Salió el muchacho de la pena y otra vez a matar, a delinquir, a robar. Dice el padre, por gusto salió, mejor se había quedado adentro. La esperanza se convierte en decepción. Hacia allá quiero llevar yo a usted, a que pensemos el tipo de esperanza que Dios nos ha dado. La esperanza que Dios nos ha dado de ninguna manera luego se va a convertir en decepción, nunca. Y hacia allá vamos. Yo quiero meditar con usted en algunos versículos de aquí mismo, de este mismo pasaje de Pedro. Gloria al Señor. Primero, el verso 3, ya en este pasaje, hablando de la esperanza que tenemos. Primero, entender que Dios nos hizo renacer. Para estar esperando lo que estamos esperando ahora, para tener esta esperanza de parte del Señor ahora que tenemos, Dios nos hizo renacer. Porque nadie que no ha renacido está aquí o puede ser salvo. Eso es lo que le dijo por lo menos Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el cielo. El renacimiento tiene que ver o es lo mismo con el nuevo nacimiento. Tenemos esta esperanza y Dios nos dio un nuevo nacimiento. Porque nadie que tenga un nuevo nacimiento no puede tener esta esperanza. Nosotros tenemos esta esperanza que de a poco vamos a ir detallando. Es porque tenemos un nuevo nacimiento. Porque Dios nos hizo nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué? Porque nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿no es cierto? Y confesamos a Cristo en nuestro corazón. Y de ahí en adelante el Señor ahora nos ayuda para avanzar haciendo lo que es correcto y tomando buenas decisiones en el camino del Señor. Entonces, amados hermanos, la herencia, comienza a decir el verso 4, la herencia que nosotros tenemos es incorruptible, es lo que le estoy diciendo. Es incontaminada, es inmarcesible, es la que está reservada para nosotros, no es cualquier esperanza. Lo que usted y yo estamos esperando no es cualquier cosa. En esta época que se hablan de países grandes, desarrollados, países de muchas riquezas, ¿no es cierto? Hoy en día se habla de los países de Medio Oriente como los países económicamente más poderosos. Dubái, todos esos lugares por allá, ¿no?
La gente hoy en día quiere irse a París, a Rusia, Inglaterra, Dubái, los que tienen más dinero, ¿no? Porque son lugares que llaman la atención en esta época por su poder económico, ¿no es cierto? Pero yo quiero preguntarle algo a usted relacionado a esta herencia que tenemos y a la esperanza que tenemos nosotros. ¿Habrá algún país aquí en la tierra, habrá alguna nación aquí en la tierra donde las calles sean de oro? Por lo menos no se ha escuchado hasta aquí que haya un lugar donde las calles sean de oro. ¿Habrá algún lugar construido, alguna nación construida con perlas preciosas? Por lo menos no se ha escuchado. Pero es la esperanza que tenemos nosotros, porque Dios nos ha prometido que, aleluya, un día vamos a estar en un lugar donde las calles son de oro. Las calles, el asfalto es de oro. El relleno de las calles del cielo son de oro. El lugar celestial es hecho con perlas preciosas. Por lo menos eso lo dice Apocalipsis. Por lo menos eso lo dice Éxodo, lo dice Ezequiel. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Por eso es que al hablar de una esperanza viva que habla Pedro, estamos hablando de lo que nos espera a nosotros. De lo que nos espera a nosotros. Por supuesto que todo eso uno habla, ¿no es cierto?, de todo lo que nos está esperando en el cielo. Y que la victoria nuestra de haber alcanzado esa bendición se dará ¿cuándo? Cuando al final suene la trompeta, ¿no es cierto? Y seamos transformados. Se acabó todo, hermano. Nuestra pelea y nuestra lucha es hasta ese momento, nada más. El tiempo en que falte no lo sabemos, puede ser más luego, pueden faltar 100 años, 1000 años, no lo sabemos. Pero esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es hasta que suene la trompeta. Pero vamos a ver cómo más adelante, ¿no es cierto?, nos enseña la Escritura que hasta que aquello pase, vienen luchas. Y es lo que nosotros tenemos que estar conscientes de que hasta que aquello pase, van a venir situaciones que nos van a golpear, situaciones que nos van a hacer doler, situaciones que nos van a lastimar. Pero cuando aquello nos pase, nosotros rapidito tenemos que pensar en la esperanza que tenemos. La esperanza que tenemos, como también lo dice Pablo, que las aflicciones que nos puedan pasar en el tiempo de peregrinación que estemos aquí en la tierra, no se comparan con la gloria que un día se va a manifestar en nosotros. Las aflicciones del tiempo presente nuestro no se comparan con la esperanza que tenemos de parte del Señor. Por eso no puedes tirar la toalla. Por eso decía la pastora, no puedes soltar la espada. ¿Cuántas Dorcas hay acá? ¿Cuántas han soltado la espada? Se van a presentar situaciones en las cuales te van a querer hacer soltar la espada, como decía la pastora. Van a querer convencerte de que sueltes la espada. Pero acá lo que estamos estudiando es que no podemos ni tirar la toalla, no podemos soltar la espada. En palabras más morochas, no tenemos por qué apartarnos, no tenemos por qué renunciar. Porque si renunciare, dice la Escritura, porque yo no tengo espíritu de cobardía. ¿Cuántos tienen espíritu de cobardía? Nadie. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder para seguir adelante. Que te va a doler, que te van a golpear, que te van a afligir. Sí, eso pasa con todos nosotros. Y dicen las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Bienaventurados cuando seáis perseguidos por mi causa, porque así persiguieron a todos los profetas que fueron antes de vosotros. Lo que nos pasa a nosotros les ha pasado a todos los que han sido antes de nosotros. Y lo que nos pasa a nosotros les pasará a los que vengan después de nosotros. ¿Por qué? Porque dice el verso acá, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué os alegráis? Dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los postreros tiempos. Para nosotros está preparada la salvación, que Dios mismo nos guarda, nos ayuda. Dios mismo nos ayuda. Por eso es que tenemos que aprender a confiar en el Señor. La salvación está preparada, Dios nos ayuda a llegar hasta allá. En aquello, dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? En la salvación. Cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de las calles de oro, del mar de cristal, de las moradas celestiales y de todo lo que nos espera en el cielo, nos alegramos. Y dice el verso 6, en lo cual vosotros alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, está leyendo, ¿no? Eso es inevitable, hermanos. No piense usted que soltando la espada, que apartándose del Señor, que tirando la toalla las cosas van a terminar. No. Si con Dios las cosas son complicadas, si caminando con Dios las cosas muchas veces las vemos complicadas, recuerde cómo eran las cosas cuando caminábamos sin el Señor. ¿Cómo serán las cosas si otra vez regresamos a caminar solos? Me refiero a apartados de Dios, alejados, sin querer saber nada de Dios. Si con Dios se nos complica muchas veces, pero gloria a Dios porque tenemos a alguien al lado a decirle, Señor, se me está complicando esto, ayúdame. Y enseguida Dios nos ayuda. Porque es necesario que por un poco de tiempo seamos afligidos. Y cuando hablamos de aflicciones, hermano, hablamos de todo lo que nos puede afligir, ¿no? Desde una enfermedad, ¿sí o no que la enfermedad aflige? Aunque sabemos que la sangre de Cristo se derramó por nuestra sanidad, las llagas de Cristo en su cuerpo se la abrieron, pero vamos a experimentar en nuestro cuerpo enfermedades. De ahí que tengamos que luchar y pelear la sanidad, declarar bendición, declarar lo que hizo Jesús, eso es otra cosa, pero vamos a ser afligidos. Entonces, afligidos desde una enfermedad hasta un problema matrimonial, problemas con los hijos, afligidos con problemas de escasez, laborales, de trabajo, y quiero ir incluso afligido hasta con tentaciones muchas veces, porque también afligen las tentaciones. Hablo de las tentaciones, cuando hablamos de tentaciones hablamos de todavía no caer, pero afligen, una tentación aflige, porque uno sabe que va a ofender a Dios y tú andas afligido, pero al mismo tiempo la carne anda atraída. La carne anda con el deseo de pecar y como se presentó el momento de pecar, tú andas afligido que no sabes qué hacer. En todo vamos a ser afligidos. El creyente va a ser afligido en todas las áreas. En otras palabras, va a ser probado, como dice el libro, como dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perece, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra. De esto se trata. No se trata de evitar la prueba. No se trata de evitar la tentación. No se trata de decirle, Señor, yo no quiero ser probado en esto. Señor, yo no quiero pasar por esto. Se trata de que a pesar de que pases, a pesar de que atravieses por todo aquello, al final tu fe sea hallada en alabanza. ¿Quién quiere enfermarse? Levante la mano y quiere enfermarse. Desde una gripe hasta un cáncer. Ni la gripe ni el cáncer. Nadie quiere enfermarse. Pero ¿por qué muchas veces Dios va a permitir? ¿Por qué? Porque después de que pasemos aquello, nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza. ¿Qué significa eso? Que sea que venga enfermedad, que vengan problemas matrimoniales como lo tienen algunas hermanas que tristemente a pesar de que hicieron bien las cosas, su esposo se le fue con otra o viceversa. Problemas de matrimonio de hermanos que a pesar de que cambiaron y transformaron sus vidas y ya no eran hombres humilladores, golpeadores, sin embargo la mujer se fue con otro.
¿Qué es lo que trata de decir acá? Que sea lo que sea que podamos atravesar, sea lo que sea que venga a nuestra vida, nuestra fe al final tiene que ser hallada en alabanza. O sea que al final de la prueba nosotros tenemos que, aleluya, decir gracias, Señor, porque a pesar de lo que he pasado, aquí estoy glorificándote, aquí estoy alabándote. ¿Y por qué lo hago? Porque yo sé que la esperanza que tengo no es pequeña, vale la pena. Lo que me espera no es pequeño, lo que me espera vale la pena soportar en esta tierra lo que venga. Y de paso que Dios nos ayude en todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ayude en todo, hermanos amados. Dios nos ayuda en todo. Esa es la esperanza. La esperanza va dirigida a que usted entienda que lo que usted y yo hemos recibido y nos ha prometido Dios no es pequeño. No tienes por qué renunciar a Dios. No tenemos por qué decepcionarnos de Dios porque algo no nos salga bien. Si algo no nos salió como nosotros pensábamos, no tenemos por qué decepcionarnos de Dios. O una puede ser que no nos salió bien porque tomamos una mala decisión. Y no merece Dios que por una mala decisión nuestra y las consecuencias luego que vienen, estamos nosotros echando la culpa a Dios. ¿Qué tiene que ver Dios? Tampoco porque de repente no nos salen bien las cosas. Porque a pesar de que no nos salgan bien las cosas, luego nosotros nos vamos a dar cuenta que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudó a bien. Y al final nos vamos a dar cuenta, aunque no me salió bien, aunque esto me hizo llorar, aunque esto me hizo revolcar, aunque esto me golpeó fuerte, sin embargo ha pasado un tiempo y hoy levanto las manos a Dios y le digo gracias porque me ayudó al final para bien. No en el momento me hizo llorar, en el momento me hizo sufrir, en el momento me lastimó, me golpeó. Pero ha pasado un tiempo y ahora puedo levantar las manos a Dios y decirle, Señor, gracias porque cambiaste mi lamento en baile, cambiaste mi llanto en gozo. Gracias. Eso significa que tu fe tiene que ser hallada en alabanza. Tu fe tiene que ser hallada en alabanza. Le contaba yo hace un momento a mi hermano Hurtado, le contaba yo hace un momento que en 2016... que a mí me salió el pase a Puerto Bolívar, yo me puse mal, en el sentido de mal en mis emociones, ¿no? Porque a esas alturas ya en mi carrera de suboficial, ¿no es cierto? Ya nadie quiere moverse, cada uno ya está tranquilo en su lugar y es molestoso estarse moviendo de un lugar a otro, aunque es nuestro trabajo, pero uno lo quisiera evitar. Y me salió el pase y enseguida me puse mal porque yo siempre me he ido con mi familia. Donde quiera que me salían los pases, yo siempre con mi familia. Yo nunca he dejado a mi familia. Pero ahora para el 2016, que ya estaba la congregación, yo me puse mal porque decía, y ahora no puedo ir con mi familia, tengo que irme solo. Y yo me puse mal. Y enseguida se me vino a la mente a mí de que mi pastor hoy, apóstol Giovanni Arteaga, y mi pastor Navarro me habían palanqueado. Porque desde hace muchos años hubo siempre el sentir y el deseo de levantar una iglesia en Puerto Bolívar. Entonces yo dije, ellos me han de haber palanqueado. Mi pastor Arteaga, en ese tiempo yo decía, pastor Arteaga, ellos tienen que haber hablado para que yo me vaya para allá. Yo voy a hablar con ellos porque eso no está bien. Yo haciendo, ¿no es cierto?, juicio de algo que todavía no sabía. Yo pensaba y decía, ellos tienen que haberme palanqueado. Porque ellos son los que hace años quieren levantar una iglesia allá. Porque así muchas veces, ¿no? Uno se deja turbar por el enemigo. Y me hablé con ellos y les pregunté, yo quiero que me digan la verdad. Díganme la verdad, ustedes me palanquearon. ¿Sí o no que me palanquearon? Le dije yo un día en el bar de Durán a mi pastor Giovanni y a mi pastor Navarro. ¿Sí o no que ustedes me palanquearon? Y me recuerdo las palabras de mi apóstol hoy, Giovanni, que me dijo, tú sabes, Cristo López, que nosotros nunca hemos trabajado así. Ni hablamos para que nadie se quede cuando les sale el pase, ni hablamos para que nadie se vaya. Todo aquí lo hace Dios. Y lo que te quiero decir es que Dios es que te lleva a ese lugar para levantar una congregación. Bueno, ya me tranquilicé un poco con eso. Y me fui. Y oraba a Dios, Señor. Tú eres el que me llevas
con este propósito, de acuerdo a la palabra que me dio el pastor, decía, y solo te quiero pedir que el momento en que cumpla con tu propósito allá, me devuelvas a Guayaquil. Y así fue, hermano. Así fue. Dejé de renegar, dejé de estar mal y comencé ya a gozarme en el Señor. Comencé a trabajar en el Señor. Comencé a darle gracias a Dios porque me tenía en ese lugar. Y así fue. Se levantó la iglesia y al año exacto que yo estuve allá, me salió el pase. De la misma manera como me salió para irme, me salió para retornar. Que me recuerdo que mis compañeros allá en la base me decían, con alguien te has de ver palanqueado, hermanito, porque nosotros tenemos aquí 3 años y todavía estamos aquí y no nos sale el pase. Y tú ya 1 año y te vas, con alguien has de haber hablado. Yo no sé, le digo, yo solo sé que arriba tengo un Dios que es el que me mueve, que es el que me mueve de un lugar a otro. Y me vine. Entonces, amados hermanos, entender que lo que al momento nos puede causar un malestar, que lo que al momento nos puede golpear, que lo que al momento nos puede hacer llorar, buscamos a Dios, le damos gracias a Dios y confiamos en Dios y en su palabra, que ha determinado que a los que aman a Dios nos tiene que ayudar las cosas para bien. Luego pasa un tiempo, levantamos las manos y decimos, gracias, Señor, porque a pesar de que yo, aleluya, estaba con malestar y estaba molesto y estaba golpeado, sin embargo ahora puedo decir, gracias, Señor. Que tu fe sea hallada en alabanza siempre. No permitas que las cosas que pasan a tu alrededor hagan que tu fe deje de alabar a Dios. Hagan que tu fe no sea hallada alabando a Dios. Que cualquier situación que nos acontezca, con la ayuda del Señor, porque sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada, nos podamos ver hallando siempre, alabando siempre a nuestro Dios, dándole siempre la gloria. Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces nos vamos al versículo 13. Miren lo que dice el verso 13. Hemos tratado de entender lo glorioso de la esperanza que tenemos. No se olvide de eso. La esperanza que tú y yo tenemos. Una esperanza gloriosa, hermano. No vista en esta tierra. Dicho por la Escritura mismo. Que ojo no lo ha visto, que oído no lo ha oído y que ni siquiera el pensamiento puede imaginarse las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Por tanto, dice el verso 13, por tanto, luego que hemos hablado de la grandeza de la esperanza que tenemos, viene el verso 13 y dice, por tanto, cíñete los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrio y espera por completo en la gracia. Por tanto, lo que está diciendo acá, por tanto, sé entendido. De lo que inicialmente comenzamos a hablar. Es la época en la cual si no somos entendidos, vamos a ser engañados. ¿Que Dios está con nosotros? Sí, está con nosotros. Camina con nosotros y camina dentro de nosotros. Pero si no somos gente entendida, dice Mateo, si fuere posible, los escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque hombres perversos han entrado encubiertamente a convertir la gracia de Dios en libertinaje. Hombres perversos. Y si Dios no perdonó, dice el libro de Hebreos, todo esto tenemos que ir enlazando eslabón con eslabón y tener en claro. Y si Dios, dice el libro de Hebreos, y si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, mire lo que dice. Si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, sino que arrojándolos al infierno, los desterró para siempre, también nosotros tenemos que considerar aquello. No es que ya somos salvos, no es que dicen hoy en día ya tenemos a Cristo y de su mano nadie nos arrebatará. Allá cogen 1, 2, 3 versículos para enseñarle a la gente que no hay que caminar con temor y con reverencia, que todo lo hace Dios. Dios lo hace todo. No, nosotros no tenemos que hacer nada. No, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y en el hacer esa parte vamos a sufrir y a luchar. Porque tenemos una carne que no quiere hacer lo que es bueno, lo que es correcto. Tenemos una carne que está inclinada siempre a hacer lo malo. Dale un aplauso al Señor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, sino que arrojándolos los desterró a prisiones de oscuridad, también nosotros tenemos que caminar con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación.
Eso dice Hebreo. Por tanto, sed entendidos y sobrios. Dice la gente después de que se ha emborrachado. Oye, ¿tú te acuerdas todo lo que hiciste ayer? No me acuerdo nada, no me acuerdo nada. ¿Sí, no? ¿No te acuerdas, oye, que le diste un beso a Ramón siendo Esteban? No me acuerdo, yo le besé a Ramón. Salió ese demonio que estaba con el alcohol. No me acuerdo, dice, ¿no? Eso es lo que trata de decir acá. Que seamos sobrios, que no hagamos las cosas. Cuando hablamos de sobriedad, lo antepuesto a la sobriedad, ¿qué sería? ¿Cuál es el antónimo de sobrio? El antónimo de sobrio, ebrio. ¿Ebrio? ¿Sí o no? Sobrio, ebrio. Lo que está diciendo acá, que nuestra posición en el cristianismo, en el evangelio, no sea la de un ebrio, que no sabe lo que hace, que no sabe lo que está haciendo, que no sabe dónde está, que no sabe lo que está pasando a su alrededor. Por tanto, sed entendidos y sobrios. Sed entendidos y sobrios, dice, verso 13. Y espera por completo en la gracia. Hay que ser entendido, hermano. Entendidos. Dice la Escritura claramente en Efesios 5:7. Por tanto, Efesios 5:7, mire, hablando de esto, de ser entendidos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Mire, por un lado, el verso 13, en la que estamos leyendo en Pedro, dice, sed entendidos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo que nos está mandando a hacer gente entendida. Acá Efesios nos dice que no seamos insensatos, sino entendidos. Lo contrario de ser entendidos viene a ser insensatos. Y nosotros nos vamos a las vírgenes, ¿no es cierto? Ahí nosotros vamos a encontrar gente prudente y gente insensata. Prudente, ¿por qué? Ya lo hemos hablado. La prudencia habla de prepararnos para el futuro. La prudencia te prepara para los acontecimientos futuros. Tú escuchas algo en el presente, te preparas en el futuro. Hoy día escuchas que mañana 7 de la mañana van a haber corte de agua. Lo escuchas hoy día y enseguida te comienzas a preparar para mañana que van a cortar el agua. ¿Qué haces? Sales de aquí la congregación, te buscas un tanque y comienzas a coger agua porque dice, mañana 7 de la mañana me cortan el agua y te preparas. La prudencia, en base a los hechos presentes, te prepara para el futuro. La imprudencia o la insensatez es lo contrario. La gente escucha, la gente ve lo que pasa, lo que se dice, pero la gente no se prepara para el futuro. El mismo ejemplo, el insensato escucha que mañana 7 de la mañana va a haber corte de agua. El insensato dice, no, ya, yo me levanto a las 4. A las 4 yo me levanto y lleno ese tanque de agua, ahorita no estoy haciendo otra cosa. Es insensato, porque al otro día se queda dormido y se levanta a las 10 de la mañana. Así es, ¿no? Es insensato. La insensatez no te permite que te prepares para el futuro. Por eso dice acá, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Mira lo que está pasando, mira los acontecimientos, entiende con claridad de que se habla de apostasía. Cuando se habla de apostasía y de que muchos escogidos serán engañados, quiere decir que viene una época que en la que estamos viviendo, en la cual a pesar de que somos creyentes, mucho pueblo de Dios será engañado. ¿Cómo puede ser engañado un pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que el propio pueblo de Dios sea engañado? Muchos de los elegidos, escogidos, dice Mateo 24. Si fuera posible, serán engañados muchos de los escogidos. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios sea engañado? ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que muchos lobos han entrado con apariencia. Muchos lobos han entrado con apariencia de ovejas. Por eso tú y yo tenemos que tener entendimiento de las cosas. Sé sobrio de las cosas. Que de repente imagínese que comencemos a predicar que no importa cómo tú vivas, tranquilo, no pasa nada. Que no importa cómo vistas,
que no importa cómo hables, que no importa absolutamente nada, porque tú eres cristiano y Dios te tiene en la mano y Dios sabe que el hombre fallo y que tú fallas y yo fallo y Dios nos perdona, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Enseguida que usted escuche eso, comience ya a buscar, a pensar en otro lugar donde congregarse. ¿Por qué? Porque muchos de los escogidos serán engañados. No, decía un predicador, como ya le he dicho yo, a mí me gusta escuchar muchas predicaciones de todo tipo. Decía un predicador, aquí, como le decían antes, no, aquí has llegado al lugar correcto, porque aquí no te vamos a decir que dejes nada. Aquí no somos legalistas. Aquí no andamos con legalismo, así que no te preocupes. Así como llegas, no te preocupes, que Dios te comprende y te conoce. Aquí no tenemos por qué obligarte ni exigirte que dejes esto, déjelo de aquí, déjelo de allá. Entonces, tranquilo, no pasa nada. Entonces la gente está ahí pensando que está todo bien. Y en realidad ellos piensan que están bien. Entonces, ¿qué está pasando? Están siendo engañados muchos de aquellos elegidos y escogidos. Están siendo engañados. Entonces, ¿qué manda Dios? Sé entendido. Y Efesios, que hemos leído, Efesios 5:17, dice que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestra vida, la voluntad de Dios en el camino del Señor. ¿Qué más dice? Versículo 14. Encontramos la obediencia como hijos obedientes. No te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Mire, que estamos terminando ya. En el verso 14, la Biblia nos manda a estar atentos en la obediencia. Porque eso es lo que nos hemos aprendido acá, que el camino del Señor, que el camino de la gracia en la que estamos es un camino donde hay que obedecer. No, que me venga aquí que la gracia y no pasa nada. En la gracia es donde más encontramos leyes y mandamientos. Más mandamientos encontramos acá y pudiéramos decir que hasta mucho más rígidos. Sino que la gente no los toma de esa manera. Como si antes la gente pecaba y enseguida venía el juicio de Dios. Escúcheme. Tal vez porque es que ahora no se considera la gracia como algo, no solamente en la cual pues entendemos el amor de Dios para nosotros, sino como dice el libro de Hebreos, el fuego de Dios también. Que Dios no solamente es amor, Dios es fuego consumidor. Porque antiguamente pues el hombre pecaba y por ahí mismo el juicio le estaba llegando. Hablemos de los sacerdotes. Sacerdotes que no se purificaban y entraban a ministrar al santuario, por ahí mismo eran machacados por Dios y morían. Y sácalo con una cuerda, que entraban amarrados con cuerda a sus pies. Pecaban y por ahí mismo se manifestaba el juicio. Sí, ahora estamos en la gracia, ya no se ve muchas veces así. Muchas veces ya no se ve aquellas cosas que se manifiesta el juicio enseguida, y por eso es que la gente dice, no estamos en la gracia, no pasa nada. No pasa nada. No es que no pasa nada. Es que por amor a su Hijo Jesucristo, Dios se está aguantando ahora, pero Dios no ha cambiado. ¿Cuántos saben que Dios no ha cambiado? No es que Dios antes era santo, 3 veces santo, por lo cual no soportaba que la gente peque. Ahora Dios ha cambiado, ya no es 3 veces santo, ahora Dios es 2 veces y medio santo. Y por eso es que ya no pasa nada. No, Dios no ha cambiado. Dios era 3 veces santo en la antigüedad y sigue siendo 3 veces santo ahora. Lo que pasa es que ahora hay una sangre poderosa y preciosa y maravillosa. La sangre de su único Hijo que se derramó, por lo cual Dios se aguanta y perdona una y otra vez y perdona una y otra vez. Pero hay de aquel que pisoteare la sangre del nuevo pacto, que ya no hay más sacrificio por el pecado. Dios perdona, aguanta, soporta, porque cada que nos quiere dar enseguida está ahí el mediador. Cada que nos va a dar porque somos malos y perversos, enseguida se pone en medio. Padre, recuerda lo que yo hice por ese insensato, perdónalo. Y se aguanta el Señor. Y hacemos otra y el Señor nos va a dar y sale Jesucristo. Padre, perdónalo. Señor, mira, se está arrepintiendo.
Y tú dijiste que todo aquel que se arrepiente alcanza misericordia. Y perdónale, y se perdona. Pero viene el libro de Hebreos y dice que el que sigue pisoteando la sangre del nuevo pacto, la sangre del Cordero, ya no hay más sacrificio por el pecado, sino que una horrenda expectación de juicio es que lo va a consumir. Y eso no es que habla para los del mundo, eso es para todo aquel que pise la sangre de Cristo. Porque también se dice que el que pisa la sangre de Cristo es el que no quiere aceptar a Cristo. No. El que pisa la sangre de Cristo es el que, conociendo la voluntad de su Señor, no la hace, aguantará más azotes, dice todavía la Biblia. Si no conociendo cuál era la voluntad del Señor hizo lo malo, aguantará unos azotes. Pero aquel siervo malo y negligente que, conociendo cuál era la voluntad de su Señor, no lo hizo, ¿qué dice? Será más azotado todavía. No es que solo los del mundo, nosotros no, porque ya estamos seguros. Nosotros estamos seguros, pero eso sí, camina con temor y con temblor delante de la presencia del Señor, porque si no, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces, sé entendido, ¿no es cierto? Y dice, gloria al Señor, obedientes, no te conformes a los deseos que tenías antes. Dice la Biblia que no seamos como el perro. Discúlpenme el término, ¿no? Estamos grabando, pero bueno, no. Estamos grabando, pero así es, la Biblia dice, Proverbio y también el apóstol Pedro. Proverbio dice que el necio que vuelve a su necedad es como el perro que vomita y se vuelve a comer su vómito. Todo aquel que vuelve a su necedad. Discúlpeme, hermano, eso no está hablando afuera, eso está hablando al pueblo. Que después de ser necio y después de haber hecho lo malo, la Biblia nos va a considerar como el perro que vomita y vuelve a comer su vómito si volvemos a lo mismo. Y Pedro también lo dice, el apóstol Pedro, gloria al Señor. Pero les ha acontecido, Pedro, el segundo libro de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del proverbio, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Por eso dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes te gustaba y nos gustaba el adulterio, no podemos volver a ese vómito. Antes te gustaba la fornicación, no puedes volver a ese vómito. Antes te gustaba la mentira, cuídate de volver a ese vómito. El diablo quiere llevarnos otra vez a las prácticas que por ignorancia lo hacíamos. Por ignorancia. Encontrábamos algo que no era nuestro y teníamos chance, nos íbamos metiendo a la mano al bolsillo y nos llevábamos. Satanás va a buscar la forma de que volvamos a las prácticas que teníamos en nuestra ignorancia. Y entonces dice la Biblia, no seas como el perro que vuelve a su vómito. No seas como el chancho, como el cerdo, que después de que se la lava, nuevamente regresa a su lodo, a su cieno, a su cochinada. No, dice, no, ustedes son mi pueblo, son rociados con la sangre de Cristo, les he dado entendimiento, les he dado sabiduría, les he dado mi Espíritu Santo para que sigan adelante, que va a haber un tiempo de aflicción, sí, que va a haber diversas pruebas, sí, que va a haber un tiempo de proceso, sí, pero al final asegúrate que tu fe sea hallada en alabanza, al final asegúrate que tu fe sea glorificando a Dios, bendiciendo a Dios, amando a Dios, a su nombre. A su nombre. Y termina el 17 diciendo, no se olviden que estamos en Pedro 1:17, primer libro. Y si invocáis por Padre, ¿cuántos han invocado a Dios acá? ¿Cuántos han invocado a Dios como Padre? ¿Cuántos le han dicho a Dios, Señor, Padre mío? Todos acá. ¿Quién no ha invocado a Dios como Padre? Todos. Porque la Biblia nos ha enseñado que somos sus hijos. Porque la Biblia nos ha enseñado que por medio de Jesucristo tenemos libre acceso al Padre. Y en todo momento nosotros le estamos diciendo, Padre, ayúdame. Hemos invocado a Dios por Padre. Dice acá
que todo aquel que invoca a Dios por Padre, ¿sí? Y si invocáis por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conduzcámonos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. No, acá no es que yo soy pastor. Acá no es que yo soy profeta. Acá no es que yo soy salmista. Acá no es que yo ayuno. Acá no es que yo oro. No. Acá dice que Dios no hace excepción de personas. Todo aquel que invoca a Dios por Padre, camina con temor todo el tiempo que vivas en la tierra. Todo el tiempo de tu peregrinación, haz un esfuerzo por caminar con temor. Todo aquel que invoca por Padre a Dios, sabiendo que Él no hace excepción de personas, camina con temor. Dice en el pasaje que hemos leído, sé santo porque yo, tu Dios, soy santo. Entonces, dejemos las prácticas que antes teníamos, que ya no las deberíamos de tener. Dejémoslas si las estamos teniendo. Si estamos haciendo cosas malas que antes hacíamos por nuestra ignorancia, ya ahora no las deberíamos de hacer. Dejémosla de hacer. Eso es caminar con temor. Dice también el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Que tenemos que caminar con temor y con reverencia, agradándole en todo. Eso tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque la esperanza que tenemos no es pequeña. Ya hemos hablado de la esperanza, ¿no? Nos espera algo grande. Aunque en el camino tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Haz que tu fe, al final de las pruebas, sea hallada en alabanza. Que te va a doler, que te van a ofender, que en el camino vas a encontrar humillaciones, vas a encontrar escasez, limitaciones, que va a haber problemas aquí, problemas allá, que tu esposo te va a querer abandonar, tu esposa se te va a querer ir. Busca la forma de que al final de que pasen esos problemas, tu fe siga alabando a Dios, sea hallada en alabanza, porque la esperanza que tenemos no es pequeña, es grande. Lo que nos espera es grande. La gloria que en nosotros se ha de manifestar no se compara con lo que podamos atravesar en este tiempo. Amén. Póngase sobre sus pies y denle un aplauso fuerte al Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Vamos, dale un aplauso fuerte a Dios. Gloria a Dios. Apláudele fuerte al Señor.